Buenas tardes. Me llamo Ana Sánchez Ramírez. Tengo 83 años. Nací en 1942 en un pueblito del campo mexicano que ni siquiera aparece ya en el mapa. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé durante muchos años, una historia de dolor, pero también de mucha superación. Antes de empezar, si les está gustando este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. De verdad, me llena de alegría saber que mi historia puede llegar a tantos lugares distintos. La historia que voy a contar comienza en 1950, cuando yo tenía apenas 8 años. En aquel entonces, la vida en el campo era muy diferente de lo que es hoy. No había luz eléctrica en todas las casas, ni agua entubada, y muchas familias, como la mía, vivían de la agricultura de subsistencia. Mi papá, José, era un hombre trabajador que sembraba maíz, frijol y calabaza. Mi mamá, María Guadalupe, cuidaba de mí y de mis 2 hermanos menores, Toñito y Carmelita, además de ayudar en la siembra cuando podía. Nuestra vida era sencilla, pero era feliz. Recuerdo el olor del café de olla que mi mamá preparaba de madrugada. Antes de que saliera el sol, recuerdo la risa de mi papá cuando volvía del campo y jugaba a las escondidas con nosotros. Esos fueron los únicos años de paz que conocí en mi infancia. Todo cambió una tarde de sábado. Mi papá y mi mamá habían ido al pueblo a vender parte de nuestra cosecha. Como hacían cada mes, yo me quedé en casa cuidando a mis hermanos, como de costumbre, pero ese día ellos no regresaron. Un vecino llegó corriendo a nuestra casa. Al atardecer, la carreta jalada por bueyes en la que iban mis papás se había volcado en un barranco. Nadie sobrevivió. De la noche a la mañana, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Como no teníamos parientes cercanos, nos separaron. Mis hermanos, por ser todavía muy pequeños, fueron enviados a un orfanato en la capital, y yo, por ser la mayor, fui mandada a la hacienda de mi tío Antonio, hermano de mi papá, que vivía a unos 30 kilómetros de ahí. Recuerdo como si fuera ayer el día que llegué a la hacienda de mi tío. Estaba lloviendo, y yo solo traía la ropa puesta y un atadito con algunas prendas que alcancé a tomar antes de salir de casa. Mi tío Antonio era un hombre alto, fuerte, de pocas palabras. Lo primero que me dijo fue: «Aquí nadie come de a gratis». Tenía apenas 8 años, pero en ese momento entendí que mi infancia había terminado. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, mi tío me despertó de un jalón. «Órale, niña, hay mucho trabajo esperándote». Me llevó al corral, me enseñó a ordeñar las vacas y dijo que esa sería mi primera tarea de todos los días. Después de la ordeña, tenía que ayudar a sembrar, a deshiervar, a cosechar, a acarrear agua del pozo, a cuidar las gallinas y los marranos, todo eso antes de que se metiera el sol. Las únicas pausas eran para un café ralo en la mañana y un plato de frijoles con tortilla al mediodía. Mi tía Josefa no era mala persona, pero vivía bajo la mano dura de mi tío y poco podía hacer para ayudarme. A veces, cuando él no estaba cerca, ella me daba un pedazo de piloncillo o un trozo de pan de elote. Eran pequeños gestos que me ayudaban a aguantar el día. Lo peor no era el trabajo pesado, sino la soledad. No podía ir a la escuela como las otras niñas. Mi tío decía que estudiar no llena la panza y que yo estaba ahí para trabajar. Las únicas personas que veía eran los peones de la hacienda, todos adultos, y algunos vecinos cuando íbamos al tianguis de la comarca, una vez al mes. Durante las primeras semanas, lloraba todas las noches, escondida debajo del petate que servía de cama en el cuartito del fondo donde dormía
Lloraba extrañando a mis papás, a mis hermanos, mi casa, pero con el tiempo, las lágrimas se me secaron. Tuve que endurecerme para sobrevivir. Los años fueron pasando y el trabajo solo aumentaba. A los 10 años, yo ya hacía prácticamente todo el quehacer de la casa y todavía ayudaba en el campo. Tenía los dedos encallecidos, la espalda adolorida todo el tiempo. Y en verano, mi piel se quemaba con el sol intenso. No había protección, ni sombrero. Muchas veces, ni huaraches tenía, y andaba descalza entre la tierra caliente, las espinas y las piedras. Lo que más me dolía era ver a otras niñas de mi edad pasar por el camino con uniforme, rumbo a la escuela. Ellas reían, jugaban, cargaban libros, yo cargaba cubetas de agua, brazadas de leña, costales de maíz. Ellas tenían un futuro, yo solo tenía el presente, un presente de dolor y trabajo. Mi tío nunca levantó la mano contra mí. Eso es cierto, pero sus palabras eran tan duras como golpes. Eres muy lenta, no sirves para nada. Tu mamá te mimó demasiado. Cada una de esas frases me cortaba por dentro. Con el tiempo, aun empecé a creerlas. Llegué a pensar que de verdad no servía para nada más que para trabajar en el campo. La única cosa que me daba un poco de consuelo eran las historias que mi tía me contaba a veces. Cuando mi tío salía a tomar mezcal con los vecinos, historias de princesas, de lugares lejanos, de mujeres valientes que cambiaron sus destinos, me aferraba a esas historias como un náufrago se aferra a un pedazo de tabla. Me recordaban que había un mundo más allá de esa hacienda, más allá de esa vida de servidumbre. A los 12 años, yo ya tenía el cuerpo del tamaño de una mujer adulta, envejecido por el trabajo duro y la exposición constante al sol. Las pocas veces que veía mi reflejo en el espejo roto del baño, apenas me reconocía. Veía a una niña con los ojos tristes y las manos callosas, la piel marcada por el tiempo antes de tiempo. Mi tío empezó a llevarme más seguido al tianguis para ayudar a vender los productos de la hacienda. Ese era el único momento de respiro, de ver a otras personas, de escuchar conversaciones distintas. Fue en el tianguis donde empecé a soñar con la posibilidad de otra vida, cuando escuchaba a la gente hablar de la ciudad, de trabajos, de libertad. Pero, por el momento, no era más que un sueño distante, casi imposible. La realidad era despertar antes del sol, trabajar hasta después de que se ocultara, dormir rendida y repetirlo todo al día siguiente. Una infancia robada, una vida de adulto impuesta sobre los hombros de una niña. Y así fueron mis primeros años en la hacienda de mi tío Antonio, años que me marcaron profundamente, pero que también sembraron en mí la semilla de la resistencia que un día me ayudaría a cambiar mi destino. Con el paso de los años, la vida en la hacienda de mi tío Antonio se volvió cada vez más difícil. Cuando cumplí 13, en 1955, él decidió que yo ya estaba lo bastante grande para asumir responsabilidades aún mayores. Recuerdo claramente cuando llegó de una reunión con otros hacendados y me miró con esos ojos fríos que parecían atravesar. A partir de mañana, te encargas también de la siembra de tabaco. Los hombres que contraté piden mucho dinero, y tú nomás comes y duermes aquí de a gratis. El tabaco era de las siembras más complicadas. Había que cortar las hojas una por una, con cuidado. Luego secarlas en galeras especiales. El trabajo con el tabaco dejaba las manos pegajosas, cubiertas de una resina oscura, que se metía en la piel y no salía por días. El olor fuerte se impregnaba en la ropa, en el pelo, parecía que se metía en el cuerpo. Yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, hacía el café para los de la hacienda,
daba de comer a los animales, ordeñaba las vacas, y luego me iba al sembradío de tabaco. El sol apenas salía, y ya me ardía la espalda mientras me agachaba entre las hileras de plantas. Ni para tomar agua podía parar, a menos que mi tío lo permitiera. Los domingos, cuando los otros trabajadores descansaban, yo tenía que lavar toda la ropa de la casa junto al río, tallar los pisos, cocinar para la semana. Nunca tuve un día de descanso de verdad. Solo en la noche, cuando todos dormían, encontraba un poco de paz para mí misma, aunque estaba tan agotada que apenas podía aprovecharla. Fue en esa época cuando conocí a María de los Dolores, una señora que trabajaba en la hacienda vecina. Debía tener sus 60 años, cabellos blancos, el rostro arrugado por el sol. María de los Dolores venía a echar una mano cuando había mucha cosecha. Fue la única persona que de verdad me miró como a un ser humano en todos esos años. Una tarde de 1956, estábamos sacando yuca o mandioca juntas, que a veces también sembraban, cuando notó que mis manos temblaban de cansancio. Disimuladamente, me pasó un pedazo de pan de maíz que llevaba en la bolsa de su delantal. Niña, no puedes seguir así. Tu cuerpo apenas se está formando y necesitas alimentarte mejor. Fue la primera vez en años que alguien mostró preocupación por mí. Me tragué el llanto junto con el pan. No podía demostrar debilidad. Mi tío no toleraba lo que él llamaba chillidos. María de los Dolores empezó a enseñarme cosas cuando nadie nos veía. Me enseñó a identificar hierbas medicinales para cuando me enfermaba, ya que mi tío nunca me llevaba al doctor. Me enseñó a hacer pequeños remedios con sábila para las heridas de las manos y los pies. Y me enseñó algo todavía más importante. Elía. Sí, con ella aprendí mis primeras letras, a escondidas. Mientras cosechábamos o descansábamos un ratito, ella había sido maestra antes de perderlo todo en la gran inundación de 1940. Ahora trabajaba en las haciendas, pero guardaba un librito que usaba para enseñarme. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Niña, tenlo siempre presente. En 1957, cuando tenía 15 años, ocurrió algo que cambió aún más mi vida. Mi tío casó a su hija menor, mi prima Marlene, que era solo 2 años mayor que yo. Marlene siempre me había tratado con desprecio, como si yo fuera menos que una empleada. El día de su boda, pasé todo el tiempo en la cocina, preparando comida para los invitados, sin derecho ni siquiera a asomarme a la celebración. Después de que Marlene se casó y se fue de la casa, mi tío empezó a mirarme de una forma distinta, una mirada que me helaba el alma y me hacía dormir con un palo debajo del petate. Por precaución, ya no era una niña, tenía cuerpo de mujer y notaba el peligro creciendo a mi alrededor. Fue entonces cuando mi tía Josefa enfermó gravemente. Una pulmonía la dejó en cama por meses. Además de todo el trabajo que yo ya hacía, empecé a cuidarla. La bañaba, le preparaba tés con las hierbas que María de los Dolores me enseñó a usar, le cambiaba las sábanas. Mi tía, aunque enferma, notó la manera en que mi tío me miraba. Una noche, cuando le llevé un té, me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Ana, tienes que irte de aquí. Mi Antonio no es de fiar cuando anda borracho. En cuanto yo falte, no vas a tener a nadie que te proteja. Me quedé a un shock. Nunca imaginé que mi tía, aunque no podía defenderme abiertamente, me estuviera cuidando de ese modo. ¿Pero a dónde me voy? Tía, no tengo dinero. No tengo a nadie. Ella tosió con fuerza antes de responder. Busca a mi hermana en la Ciudad de México. Adalba. Trabaja en una fábrica de telas. Hace años que no nos hablamos, pero ella tiene buen corazón. Mi tía murió 2 semanas después.
en una madrugada fría de junio de 1958, ni tiempo tuve de llorarla. Ese mismo día, después del entierro, cuando regresamos a la casa, mi tío ya estaba borracho y me ordenó preparar la cena para él y los hombres que habían venido al velorio. Desde ese día, la situación empeoró mucho. Sin mi tía para ponerle límites, mi tío empezó a beber más. Llegaba tarde, pateando todo a su paso, gritando. Varias veces tuve que esconderme en el granero para evitarlo. Una noche llegó especialmente agresivo, golpeó la puerta de mi cuartito y dijo que, a partir de ese día, yo dormiría en el cuarto que era de mi tía, para cuidarlo mejor. Sentí la sangre congelarse en mis venas. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Arregla tus cosas y pásate para allá mañana, ordenó, tambaleándose de borracho. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo de paja, pensando en todas las historias que me contaba mi tía, en las lecciones que me enseñó María de los Dolores. Pensé en mi mamá, en mi papá, o mis hermanos, a quienes no veía desde hacía años, y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No me mudaría al cuarto de mi tía, no iba a aceptar el destino que mi tío me tenía preparado. Huiría en la próxima feria del pueblo. La feria se hacía una vez al mes, el primer jueves. Faltaban apenas 9 días. Durante ese tiempo, fingí aceptar todo. Me pasé al cuarto de mi tía, pero siempre encontraba una excusa para salirme. Cuando mi tío llegaba borracho, que si las gallinas, que si la ropa en el tendedero, que si tenía que terminar de hacer las tortillas para el día siguiente. Mientras tanto, preparaba mi fuga en secreto. Cosí un bolsillo escondido en mi falda para guardar las pocas monedas que lograba tomar del cambio de la feria o que algunos compradores me daban de propina sin que mi tío se diera cuenta. Envolví una muda de ropa y la enterré cerca de la puerta de la hacienda, donde la recogería el día de la fuga, y lo más importante, memoricé el nombre de la hermana de mi tía, Dalva. Ese nombre se volvió mi esperanza, mi meta. La noche antes de la feria, casi no podía respirar de los nervios. ¿Y si mi tío lo descubría? ¿Y si no encontraba a la hermana de mi tía? ¿Y si me perdía en la ciudad? Pero el miedo de quedarme era más grande que el miedo de irme. En esa hacienda no tenía futuro, solo era servidumbre. Y la amenaza constante de lo que mi tío pudiera hacerme. Prefería enfrentar lo desconocido a esa certeza terrible. La madrugada del día de la feria, me levanté más temprano de lo normal. Hice todo como siempre, preparé el café, alimenté a los animales, aparté los productos que íbamos a vender. Mi tío ni notó nada raro en mi actitud. Para él, yo solo era una herramienta de trabajo, no una persona con sueños y miedos. Cuando llegamos al pueblo y colocamos nuestro puesto, yo acomodaba los costales de frijol, las calabazas, las gallinas criollas, mientras mi tío platicaba con otros hacendados. Ese día, la feria estaba especialmente concurrida. Era época de cosecha y llegaba gente de muchos lados a comprar y a vender. Nuestro puesto no paraba. Atendía a un cliente tras otro. Pesaba la mercancía. Recibía el dinero. Daba el cambio. Mi tío, satisfecho de ver todo funcionando, hizo lo que siempre hacía. Se fue a tomar mezcal y a jugar cartas con los amigos. Voy tantito. Tú encárgate de todo y no te muevas de aquí, me ordenó. En cuanto dio la vuelta en la esquina, sentí que el corazón se me salía. Era mi oportunidad, la que había esperado con tantas ansias. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me veía. Solo era una jovencita atendiendo un puesto, como tantas otras. Esperé unos minutos más. Atendí al último cliente. Cuando no quedó nadie frente a mí, simplemente me di la vuelta y empecé a caminar, primero despacio,
luego más rápido. No volteé ni una sola vez. Sabía que si lo hacía, tal vez perdería la valentía. Salí de ahí, recogí la pequeña muda de ropa que había enterrado y me enfilé por la carretera de terracería. En sentido contrario al que tomaba mi tío, caminé durante horas, temerosa de que alguien me viera y le avisara a él. Tomé atajos por entre los matorrales. Me escondía cuando escuchaba el ruido de carretas o camiones. Mi vida estaba por cambiar por completo. Por fin huía de mi encierro. Con apenas 16 años, unas cuantas monedas en la bolsa y un nombre en la mente: Dalva, Ciudad de México. Era muy pozo, pero era todo lo que tenía, y por primera vez en años sentí algo diferente, germinando dentro de mí. Esperanza. Aquella fuga de la feria fue solo el comienzo de mi travesía. Caminé hasta llegar a un camino más grande, donde pasaban camiones y autobuses. Mi plan era pedir aventón hasta la ciudad más cercana, y luego, de alguna manera, intentar llegar a la capital, pero en 1958, una muchacha de 16 años viajando sola llamaba mucho la atención, así que tenía que ser muy cautelosa. Me senté en un tronco a la orilla del camino, fingiendo esperar a alguien. Varios camiones pasaron, pero no me atreví a pedirles aventón. ¿Y si conocían a mi tío? ¿Y si me devolvían? O peor, si tenían malas intenciones. El sol ya empezaba a ocultarse cuando un camión lechero se detuvo un poco más adelante. Vi que bajó una señora del lado del pasajero y se acercó a un arbolito cercano para cortar unas guayabas. Tendría unos 50 años, con el cabello entrecano recogido en un chongo y un semblante bondadoso. Respiré hondo y me acerqué. «Disculpe, ¿usted va para la ciudad?» Ella me miró con curiosidad. «Vamos para León». «¿Milla? ¿Por qué?» León quedaba a unos 100 kilómetros de donde yo estaba. Era perfecto. Improvisé una historia. «Mi mamá está muy enferma en el hospital de León y necesito llegar hoy». La señora me examinó de arriba abajo. Yo debía lucir muy mal falda remendada, blusa desgastada, el pelo desaliñado, los pies llenos de polvo. «Súbete. Podemos llevarte. Mi marido entrega leche y vamos de regreso». Subirme a ese camión fue como entrar a otro mundo. Era la primera vez que viajaba en un vehículo a motor. El ruido del motor, el aire entrando por la ventanilla, la velocidad a la que pasaban los árboles, todo me deslumbraba y me asustaba a la vez. La pareja se llamaba Gerardo y Lupita. Durante el trayecto, me ofrecieron un bolillo con queso y una botellita de leche. Fue el gesto más amable que había recibido en años. Traté de disimular mi hambre comiendo despacio, pero mi estómago rugía tanto que era imposible ocultarlo. «Tome más». «Niña, estás bien flaquita», dijo doña Lupita, pasándome otro pedazo de bolillo. Mientras avanzábamos, me hacían preguntas sobre mi familia, sobre esa supuesta madre enferma. Tuve que inventar más detalles para sostener la mentira. Me sentía mal por engañarlos, pero el miedo a ser devuelta con mi tío era más grande que mi remordimiento. Llegamos a León ya de noche. Las luces de la ciudad me dejaron boquiabierta. Nunca había visto tantas lámparas, tantos carros, tanta gente. Era como pasar de un mundo en blanco y negro a uno en color. «¿A qué hospital está tu mamá?», preguntó don Gerardo. Mi corazón latió con fuerza. ¿No conocía ningún hospital de León? «No, no estoy segura. Mi tío solo me dijo que era el hospital grande», improvisé. Se miraron entre sí con desconfianza. Don Gerardo se rascó la cabeza. «Solo hay un par de hospitales grandes. Te dejamos en la puerta de la Cruz Roja. Si no es ahí, preguntas». «¿Dónde queda el otro?». Cuando bajamos frente al hospital, doña Lupita
Me dio una bolsita con frutas y otro bolillo. Toma, para que comas mientras esperas noticias de tu mamá. Casi rompí en llanto de agradecimiento. Me despedí de ellos con un nudo en la garganta, sabiendo que nunca entenderían lo mucho que me habían ayudado. En cuanto el camión dobló la esquina, me alejé del hospital. No podía entrar. ¿Alguien podría sospechar y llamar a la policía? Necesitaba encontrar dónde pasar la noche y pensar en mi siguiente paso. Caminé sin rumbo por las calles, fascinada y asustada a la vez. Vi tiendas con vitrinas iluminadas, gente bien vestida, entrando a restaurantes, carros modernos circulando. Parecía una película. Eventualmente, el cansancio me venció. Encontré una plaza con bancas y me senté a descansar. Estaba tan exhausta por la caminata, los nervios, todo lo vivido ese día, que me quedé dormida ahí mismo, usando mi atadito de ropa como almohada. Desperté cuando alguien me picaba el hombro. Era una oficial municipal. Niña, no puedes dormir aquí. ¿Dónde están tus papás? No lo pensé 2 veces. Murieron. Voy a la casa de mi tía en la Ciudad de México. La oficial frunció el ceño. Sola. ¿Cuántos años tienes? 18, mentí. Intentando parecer mayor. Claramente no me creyó, pero algo en mi expresión le conmovió. En lugar de llevarme a la comisaría, como temía, me recomendó un lugar. Hay una pensión para señoritas, la de doña Lourdes, en la esquina. Dile que Jurema te mandó. Ella quizá pueda ayudarte. Esa indicación cambió mi destino. La pensión de doña Lourdes era un sitio sencillo pero limpio, donde vivían jóvenes que habían llegado de ranchos y pueblitos para trabajar en la ciudad. Cuando llegué, le conté mi situación, o parte de ella, que era huérfana, que necesitaba llegar a la capital para ver a una tía, pero no tenía dinero para el boleto. Doña Lourdes, una viuda de unos 60 años, me miró con recelo al principio, pero cuando vio mis manos encallecidas y me ofrecía trabajar a cambio de techo y comida, aceptó. Puedes quedarte en el cuartito del fondo. Ahí hay un catre viejo. Ayuda con la limpieza y la cocina. Y podrás dormir y comer aquí, hasta que decidas qué hacer. Así fue como empecé mi vida en León. Trabajaba de sol a sol. En la pensión lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. Pero era distinto al trabajo en la hacienda. Aquí me trataban con respeto. Tenía horarios de descanso. Comía en la misma mesa que las demás personas y, lo más importante, nadie me amenazaba ni me humillaba. Las muchachas que vivían en la pensión me enseñaron muchas cosas. Varias trabajaban en tiendas, oficinas o casas de familia. Me hablaban de sus empleos, de sus sueños, de sus novios. Con ellas aprendí a vestirme mejor, a peinarme, a moverme en la ciudad. Doña Lourdes se dio cuenta de que casi no sabía leer y me animó a continuar los estudios que había iniciado con María de los Dolores. Ella misma había sido maestra antes de poner la pensión, y por las noches, cuando terminábamos las labores, me daba clases. Una chica tan lista como tú necesita estudiar, si no, vas a estar toda la vida dependiendo de los demás. Mi plan original era quedarme en la pensión unos días, lo suficiente para reunir dinero para el pasaje a la Ciudad de México, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cuanto más tiempo pasaba, más me gustaba mi nueva vida. Por primera vez, sentía que tenía un lugar en el mundo, con gente que se preocupaba por mí. Una noche, 6 meses después de mi llegada, doña Lourdes me llamó a la cocina cuando todas habían ido a dormir. Ana, tú ya no piensas ir a la capital. ¿Aún quieres ir? Me quedé callada. La verdad era que me daba miedo. Miedo de enfrentar otra ciudad desconocida,
de buscar a alguien que ni sabía si existía. No lo sé, doña Lourdes. A veces creo que mejor me quedo aquí. Ella sonrió, como si lo hubiera previsto. Sabes, tengo una amiga que necesita una muchacha para trabajar en su tienda de telas en el centro. Paga bien. Y tú podrías seguir viviendo aquí, pagando una renta chiquita por el cuarto. ¿Cómo ves? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Un empleo formal, un sueldo propio. Era más de lo que había soñado. ¿Cree que me acepte? Nunca he trabajado en una tienda. Estoy segura. Aprendes rápido, y ella necesita a alguien de confianza. Así fue como, en febrero de 1959, empecé a trabajar en la tienda de telas Primavera, de doña Carmen. Mi trabajo era acomodar los rollos de tela, atender a la clientela, limpiar la tienda. Al principio, estaba muy nerviosa, con miedo de romper algo o equivocarme y que me despidieran, pero pronto agarré el ritmo. Doña Carmen era paciente y me enseñaba todo con calma. Fueron meses de intenso aprendizaje. Aprendí a manejar dinero, a tratar con gente diferente, a vestirme presentable para el trabajo, pero lo más importante fue que aprendí a confiar otra vez en las personas, a creer que no todos los hombres eran como mi tío. Con mi primer sueldo, compré un vestido nuevo. El primero, que no era de segunda, era un vestido sencillo de color azul claro, pero para mí significaba: el mundo era la prueba de que había escapado, de que estaba construyendo una nueva vida. En los meses siguientes, seguí trabajando en la tienda de día y estudiando con doña Lourdes por las noches. Ella me animó a inscribirme en un curso nocturno de alfabetización para adultos que estaba cerca de la pensión. Fue duro al principio, estar en un salón por primera vez a los 17 años, pero las ganas de aprender me superaban. La vida seguía tranquila y con buenas perspectivas, hasta que, un domingo, mientras iba al tianguis, ahora como clienta, no como vendedora, vi un rostro familiar. Era uno de los peones de la hacienda de mi tío. Él no me vio, pero bastó con verlo para que el pánico me invadiera. ¿Y si mi tío estaba cerca? ¿Y si me encontraba y me obligaba a volver? Regresé a la pensión aterrada. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Todo el terror revivió de golpe. Doña Lourdes, preocupada, vino a ver qué pasaba. Entre sollozos, le conté la verdad, todo, lo de mis papás, cómo me trataban en la hacienda, los planes oscuros de mi tío, mi huida. Ella escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, me abrazó con fuerza, como lo hacía mi madre cuando yo era chiquita. Eres muy valiente. Ana, no tengas miedo. Aquí no vamos a permitir que te lleven. Ya no estás sola. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Sin embargo, el miedo de ser descubierta no se me quitaba. Empecé a voltear a todos lados, a evitar la feria y los lugares concurridos. Tenía pesadillas donde mi tío me arrastraba de vuelta. Fue entonces cuando tomé una decisión. Debía irme más lejos. León seguía estando demasiado cerca de la hacienda. Tenía que ir a la Ciudad de México. Como había pensado al principio, en una ciudad mucho más grande. Sería imposible que mi tío me encontrara. Cuando se lo conté a doña Lourdes y a doña Carmen, lo entendieron. Les dio tristeza verme partir, pero sabían que era lo mejor para mí. Te daré la dirección de mi sobrina en la capital, dijo doña Carmen. Ella trabaja en una fábrica de telas y quizá te ayude a conseguir empleo. Doña Lourdes me obsequió una maleta pequeña para mi ropa y doña Carmen me pagó un mes de sueldo por adelantado como regalo. Las muchachas de la pensión se unieron para comprarme un prendedor bonito que le hiciera juego a mi vestido.
El día de mi partida, en julio de 1959, fui a la central de autobuses con el corazón apretado por dejar a personas tan buenas, pero con mucha ilusión por lo que vendría. Cuando el autobús arrancó, miré por la ventanilla y vi a doña Lourdes agitando la mano con lágrimas en los ojos. Me prometí que algún día regresaría para agradecerle como se merecía. El trayecto a la Ciudad de México duró más de 6 horas. Mientras nos acercábamos, el paisaje cambiaba: más casas, más caminos, más vehículos, y cuando al fin divisé la capital, me quedé muda. León, que yo creía enorme, parecía un ranchito comparado con el monstruo de concreto que es la Ciudad de México. Edificios altísimos, un mar de construcciones hasta donde alcanzaba la vista, calles atestadas de gente apresurada. Era 1959. Tenía 17 años y estaba a punto de comenzar otro capítulo en mi vida. Bajé en la terminal del norte, aferrándome a mi maletita y al papelito con la dirección de la sobrina de doña Carmen. No sabía lo que me esperaba, pero tenía la certeza de algo. Nunca más sería aquella niña asustada de la hacienda. Había sobrevivido a los peores años de mi vida, y ahora era lo bastante fuerte para enfrentar cualquier reto. La Ciudad de México, en 1959, era un hormiguero humano. Jamás había visto tantas personas juntas, tantos carros, tantos edificios. El ruido era incesante: claxones, voces, el rechinar de los camiones. Bajé en la terminal con mi pequeña maleta, la dirección de la sobrina de doña Carmen, y mucho temor a lo desconocido. Le pregunté a una señora que vendía café en un puesto, y ella me explicó cómo llegar. Tuve que tomar un tranvía, el primero de mi vida. Me quedé parada sin saber cómo subirme, mirando a la gente que entraba y salía con prisa. Una muchacha notó mi confusión y me ayudó. Primera vez en la capital, ¿verdad? Así pasa. Al principio asusta, luego te acostumbras. La casa de Elena, la sobrina de doña Carmen, estaba en un barrio obrero. Era una vecindad con varias viviendas pequeñas, donde sobre todo vivían familias llegadas del interior para trabajar en las fábricas de la zona. Cuando toqué la puerta del número 27, estaba temblando de nervios. ¿Y si no estaba? ¿Y si no quería ayudarme? Elena abrió y me miró con curiosidad. Tendría unos 25 años, pelo negro, recogido en una cola, un semblante amable. Le expliqué quién era y le mostré la carta que doña Carmen había escrito para ella. Su rostro se iluminó. «Ah, tú eres la chica que mencionó mi tía. Pasa, pasa». Justo preparé café. La casa era muy pequeña, pero acogedora. Una salita que hacía de cocina, un cuarto y un baño en el patio, compartido con otros vecinos. Elena vivía sola, algo poco común para una mujer soltera en esa época. Me contó que también había llegado del interior, como yo. Llevo 5 años trabajando en una fábrica de telas. No es fácil, pero se sobrevive. Puedes quedarte aquí hasta que consigas empleo. Mi tía Carmen me ayudó mucho cuando llegué. Ahora me toca a mí ayudar a alguien. En los días siguientes, Elena me llevó a conocer la zona. Me enseñó a moverme en tranvía, a encontrar dónde comprar la comida más barata, a sobrevivir en la gran ciudad. También me habló de la fábrica donde trabajaba. Siempre necesitan muchachas para el área de costura. El trabajo es duro, pero si ya estuviste en una tienda de telas, puedes tener suerte. El lunes siguiente, fuimos juntas a la fábrica. Era un edificio enorme de ladrillos, con chimeneas que soltaban humo oscuro. Decenas de personas entraban a las 6 de la mañana, la mayoría mujeres de distintas edades. En la oficina de administración, Elena me presentó al supervisor, un señor bajo y regordete llamado don Pérez.
Él la sabe de telas. Don Pérez trabajó en la tienda de mi tía en León. Él me examinó con la mirada, como quien valora una máquina. ¿Sabes usar máquina industrial? No, señor, pero aprendo rápido. Se rascó la barbilla, pensativo. Está bien, te pondremos de auxiliar en el área de acabados, pagamos menos. Pero si demuestras habilidad, en unos meses puedes ascender a operadora. Así empecé mi carrera en la fábrica de telas. El área de acabados era donde las prendas recibían los toques finales, botones, ojales, etiquetas. Era un trabajo minucioso que requería mucha atención al detalle. Trabajábamos 10 horas diarias, 6 días a la semana, con apenas un rato para comer. El ruido era ensordecedor, docenas de máquinas funcionando al mismo tiempo, supervisores gritando indicaciones, el silbato que marcaba el inicio y el fin de los turnos. Los primeros días volví a la casa de Elena con un dolor de cabeza terrible. Mis manos, que ya tenían callos del trabajo en el campo, ahora se encallecían en las yemas de tanto manipular agujas y botones, pero era un empleo honesto. Y por primera vez en la vida, recibía un salario justo por mi labor. Cada centavo significaba mi independencia y mi libertad. Viví con Helena 3 meses, hasta que reuní dinero suficiente para rentar un cuarto propio en una pensión de señoritas cerca de la fábrica. Era un cuarto diminuto. Apenas cabía la cama y un arcón para mi ropa. Pero era mío. Por primera vez, tenía un espacio donde nadie me daba órdenes, ni me trataba mal. A final de 1959, me ascendieron a operadora de máquina de coser. El trabajo era más exigente, pero mejor pagado. Aprendí a manejar esas máquinas industriales enormes, muy distintas de las caseras. La velocidad era tan alta que, si te descuidaba, podías tener un accidente grave. Vi varias compañeras perder un trocito de dedo con esas agujas implacables. En 1960, ya estaba adaptada por completo a la vida en la capital. Había hecho amigas en la fábrica, especialmente otras jóvenes llegadas del campo. Los domingos, único día libre, íbamos al cine del barrio o al Parque Chapultepec. Fue en uno de esos domingos cuando conocí a Juan. Él trabajaba en el área de mantenimiento de la fábrica, arreglando las máquinas cuando fallaban. Era un muchacho callado, de pocas palabras, hijo de inmigrantes españoles. Nos topamos de casualidad en la kermés de la iglesia. Él me ofreció un buñuelo. Nos pusimos a platicar y descubrimos que trabajábamos en el mismo lugar, pero en secciones distintas. Juan era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, amable, respetuoso. Jamás alzaba la voz. Empezamos a vernos los domingos. En parques o mercados, él me platicaba de su sueño, de tener un taller mecánico algún día. Yo hablaba de mi anhelo de seguir estudiando, de aprender a leer y escribir mejor. En 1961, después de un año de noviazgo, Juan me pidió matrimonio. Me quedé en shock. Casarme nunca había estado entre mis planes. Después de todo lo que viví, tenía mucho miedo de depender de un hombre, de perder la libertad que tanto me costó conseguir. Necesito pensarlo. Juan, es una decisión muy grande. Él respetó mi duda. Pasaron semanas sin que mencionara el tema. Seguíamos viéndonos los domingos, hablando de otras cosas. Esa actitud suya, tan comprensiva, acabó por convencerme. Juan no era como mi tío ni como otros hombres que conocí. Me veía como una igual. Valoraba mi opinión. Decidimos casarnos solo por el civil, con unos cuantos amigos de testigos. No teníamos dinero para una fiesta o un vestido blanco. Renté un vestido azul claro, el mismo que compré con mi primer sueldo en León. Al principio, seguimos viviendo separados, yo en la pensión y él con sus hermanos,
Queríamos ahorrar para rentar nuestra propia casa. En esa época, era muy mal visto que un matrimonio viviera así, pero no nos importaba. En 1962, logramos alquilar una casita en la periferia de la Ciudad de México. Quedaba lejos de la fábrica. Necesitábamos tomar 2 camiones para llegar, pero al fin teníamos un hogar nuestro. La vida de casados no fue fácil. Trabajábamos todo el día y los fines de semana tocaba limpieza, compras, lavar ropa, pero era una vida que habíamos elegido juntos con nuestro propio esfuerzo. Juan nunca trató de impedir que yo trabajara, como hacían muchos esposos entonces. Al contrario, me animaba a seguir y me decía que yo era buena en lo mío. Cuando le confesé que quería retomar mis estudios, él mismo buscó un curso nocturno de alfabetización cerca de la casa. Eres muy lista, Ana, mereces más que pasarte la vida en una fábrica. En 1963, mientras seguía trabajando de día, entré a ese curso por las noches. Era duro, salía de la fábrica, hacía la cena a toda prisa y me iba corriendo a la escuela. Regresaba cerca de la medianoche, muerta de cansancio, pero la alegría de aprender finalmente compensaba todo. La maestra, doña Cecilia, pronto se dio cuenta de que yo avanzaba más rápido que mis compañeros y empezó a darme más libros y ejercicios. En 1964, tomé el examen de admisión para ingresar al ciclo de secundaria nocturna. Estudié semanas enteras, durmiendo 4 o 5 horas al día. Cuando salieron los resultados, me quedé incrédula. Había pasado. Era de las 3 alumnas más grandes del grupo, pero eso no me intimidó. Estaba decidida a aprovechar esa oportunidad. Compaginar la fábrica y la escuela era agotador. Muchas veces me dormía sobre los apuntes. Después de horas intentando entender fórmulas de matemáticas o reglas de ortografía, Juan me ayudaba. Como podía, cocinaba algunos días. Me despertaba si me quedaba dormida, estudiando. Me daba ánimos cuando quería rendirme. En 1964 hubo un golpe militar en el país. Al principio no entendía mucho. Solo notaba militares en las calles, gente que desaparecía, susurros de miedo. En la fábrica se endurecieron las normas, supervisores más estrictos, prohibido platicar durante el turno, revisiones a la salida, reclamar condiciones de trabajo. Se consideraba sospechoso. Varias compañeras fueron despedidas de la nada. A pesar de ese ambiente tenso, continué con mis estudios. La escuela era mi refugio, un lugar donde podía olvidarme de la presión por unas horas y aprender. Descubrí la literatura, la historia, la geografía. Cada conocimiento nuevo era otra ventana abierta a un mundo que no sabía que existía. En 1965, me ascendieron a supervisora del área de acabados en la fábrica. Era raro que una mujer ocupara ese puesto, y más a mi edad. Pero mi dedicación y mi conocimiento de telas habían llamado la atención de la gerencia. Esa promoción trajo más responsabilidades y estrés. Debía asegurar que todo saliera perfecto, que las muchachas a mi cargo cumplieran con las metas de producción. Algunas operarias de más antigüedad no aceptaban ser supervisadas por alguien más joven. Escuchaba comentarios a mis espaldas, sabotajes pequeños, pero la mayoría respetaba mi trabajo. Yo había estado en su lugar. Sabía lo que era terminar con los dedos adoloridos y la espalda molida. A final de 1966, descubrí que estaba embarazada. Sentí una mezcla de felicidad y miedo. Felicidad por formar una familia con Juan. Miedo porque afectaría mi empleo, mis estudios y mi independencia, tan difícil de lograr. El embarazo fue complicado, el trabajo en la fábrica era pesado y mis pies se hinchaban al final del día. En la escuela nocturna me quedaba dormida en clase. Aún así, no quería dejar nada.
En julio de 1967, nació nuestro primer hijo, Pedro. Fue el día más feliz y aterrador de mi vida. Cuando la enfermera me lo entregó, prometí que jamás conocería el hambre ni el miedo que yo había vivido. Tendría una infancia de verdad, con juegos, con escuela, con amor. Estaría protegido. La licencia de maternidad era de solo un mes en ese entonces. Tuve que volver a la fábrica dejando a Pedro con una vecina que cuidaba niños. Se me partía el alma cada mañana al despedirme, pero sabía que necesitábamos mi sueldo para darle el futuro que soñaba. Los siguientes años fueron un remolino: trabajar, estudiar, cuidar de Pedro, de la casa. Cada minuto estaba ocupado. No había descanso. Juan ayudaba como podía, pero también trabajaba mucho y hacía chambas extras de mecánica los fines de semana para ahorrar y abrir su propio taller. En 1968 pasó algo increíble. Terminé la secundaria. Era la primera persona de mi familia en alcanzar ese nivel el día de la graduación. Sencilla, en el patio de la escuela. Me llené de lágrimas al recibir el certificado. Pensé en mi padre, que nunca me vieron estudiar, y en mis hermanos, de quienes no sabía nada desde que nos separaron. ¿Habrían podido estudiar? Esa pregunta me acompañaba siempre. ¿Dónde estarían Toñito y Carmelita? ¿Los habrían adoptado? ¿Estarían bien? Intenté averiguarlo muchas veces, pero sin éxito. El orfanato donde los llevaron ya no existía y los registros eran muy confusos. Aún así, no perdía las esperanzas. Cada que iba a alguna dependencia pública, preguntaba por archivos antiguos, por cómo ubicar a personas desaparecidas. Casi nadie me hacía caso. En 1969, tomé otra decisión que cambiaría mi vida por completo. Quería ser maestra. Quería hacer por otros lo que doña Lourdes, doña Cecilia y tantas personas habían hecho por mí. Ser maestra no sería fácil. Debía concluir el bachillerato y luego cursar la normal, que formaba profesores de primaria. Era un camino largo para alguien como yo, que trabajaba tiempo completo y tenía un hijo. Pero cuando se lo conté a Juan, ni titubeó. Si es lo que quieres, Ana, lo vamos a lograr. Ya venciste cosas peores. En 1970, me inscribí al bachillerato nocturno. Pedro tenía casi 3 años y medio, y entendía un poco mejor cuando le explicaba que mamá se iba a estudiar. Aún así, me partía el corazón dejarlo llorando en la puerta, pero también lo hacía por él, para darle un ejemplo, para enseñarle que nunca es tarde para perseguir un sueño. La rutina era demoledora. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba a Pedro con la vecina, tomaba el camión a la fábrica, trabajaba hasta las 5, corría a casa, bañaba y alimentaba a mi hijo, y salía de nuevo a la escuela. Volvía cerca de la medianoche, estudiaba 1 o 2 horas más y me dormía rendida. Los fines de semana, aparte de la limpieza, hacía los trabajos de la escuela. Muchas veces pensé en rendirme. Era demasiada carga. Pero entonces recordaba la hacienda, recordaba las humillaciones, mis manos sangrando de tanto trabajo, las noches llorando de miedo, y encontraba fuerzas para seguir. En 1970, Juan dio un paso decisivo. Tras años ahorrando y haciendo trabajos extras, por fin pudo abrir un pequeño taller mecánico en un local al fondo de una gasolinera. Comenzó a arreglar carros cuando salía de la fábrica y los sábados le empezó a ir bien. Era un mecánico honrado, cobraba lo justo, trabajaba con cuidado y pronto tuvo más clientes de los que podía atender solo. A inicios de 1971, se atrevió a renunciar a la fábrica para dedicarse de lleno a su taller. Fue una época incierta, porque el sueldo de la fábrica
Aunque no era mucho, era fijo. El taller tenía altibajos. Hubo meses en que casi no pagábamos la renta, pero Juan nunca dudó, y tenía razón. Antes de que acabara 1971. El taller ya estaba consolidado, con clientela fiel, y hasta un ayudante, por primera vez. Desde que nos conocimos, él llegaba a casa a la misma hora todos los días. Cenábamos juntos, jugaba con Pedro antes de dormir. Se veía menos cansado, menos estresado, más feliz. En 1972, a mis 30 años, por fin terminé el bachillerato. El día de la graduación, vi a mi esposo y mi hijo aplaudiendo con orgullo, y casi no podía contener el llanto. Era la primera en mi familia en acabar ese nivel de estudios. Pensé en mis papás y en mis hermanos. Estarían orgullosos si me vieran. En 1973, me inscribí en la normal. Ese era el último paso para convertirme en maestra. El curso era diurno, lo que significaba que debía dejar mi empleo en la fábrica. Me costó mucho tomar esa decisión. Ese trabajo me había dado seguridad e independencia durante más de una década. Segura, Ana, podemos esperar un poco más. Ahorrar, me dijo Juan. Pero yo sentía que era el momento. El taller marchaba lo bastante bien para mantenernos. Pedro ya estaba en la primaria y yo tendría unas horas libres en la mañana. Si no aprovechaba esa oportunidad, quizá jamás volviera a presentarse. La normal fue una experiencia totalmente distinta. Por primera vez no estudiaba solo para obtener un título, sino para formarme en la profesión que había elegido con el corazón. Aprendíamos psicología infantil, métodos de alfabetización, historia de la educación. Cada clase era fascinante y me confirmaba que estaba en el camino correcto. Mis compañeras eran, en su mayoría, muchachas de 18 o 19 años, hijas de familias de clase media que podían pagar sus estudios. Al principio me sentía fuera de lugar. Yo tenía 31 años, estaba casada, tenía un hijo de 6, venía de un barrio pobre, pero pronto vi que mi experiencia de vida me daba una perspectiva diferente. Mientras muchas de ellas veían la docencia como un paso previo al matrimonio, yo comprendía el poder transformador de la educación. En 1974, nos llegó una noticia inesperada. A Juan se le acercó un empresario que quería comprar su taller para expandir su negocio de reparaciones automotrices. Era una oferta tan grande que casi no podíamos creerla. Después de mucho pensarlo, Juan aceptó. No fue sencillo desprenderse del taller, su sueño hecho realidad, pero el acuerdo incluía contratarlo como gerente con un buen sueldo y un horario más regular. Además, el dinero de la venta nos permitiría comprar nuestra propia casa. En julio de 1974, nos mudamos a nuestro propio hogar, un modesto adosado en una colonia de clase media-baja, pero muchísimo mejor que cualquier otro sitio donde habíamos vivido. Pedro por fin tuvo un cuarto para él solito. Teníamos un pequeño patio, donde podía sembrar unas flores y hierbas de olor. Era nuestro. Esa primera noche, sentados en la banquita del patio, cuando Pedro se durmió, tomando un cafecito y mirando la calle tranquila, Juan me dijo: si alguien me hubiera dicho, hace 15 años, cuando solo era un ayudante de mecánico en la fábrica, que un día tendría mi propia casa, no lo hubiera creído. Y si alguien me hubiera dicho, cuando dormía en el cuartito de la hacienda de mi tío, que un día sería maestra y dueña de mi propia casa, me habría reído en su cara, respondí. Fue un momento de profunda gratitud, de darnos cuenta de lo mucho que habíamos logrado superar. En diciembre de 1975, me gradué de la normal a los 33 años. Ya era maestra titulada. El día de la ceremonia,
Al recibir mi diploma, busqué a Juan y Pedro entre la gente. Mi esposo lloraba sin pena, y mi hijo, de 8 años, me saludaba entusiasmado. Ese instante simbolizaba no solo un logro personal, sino la victoria de toda una familia sobre circunstancias muy adversas. A inicios de 1976, conseguí mi primer trabajo como maestra en una escuela municipal de la periferia de la Ciudad de México. Era una escuela muy necesitada, con pocas instalaciones y un alumnado de familias muy pobres. Muchos niños no tenían ni zapatos para ir a clases. En ellos veía el reflejo de la niña que fui. No era una labor sencilla, grupos sobrepoblados, escasez de material, aulas en mal estado, pero quería hacer la diferencia. Si yo, con un pasado tan duro, había llegado hasta ahí, esos niños también podían aspirar a algo mejor. Me dedicaba en especial a los que no tenían apoyo en casa. Llegaba más temprano para darles asesorías. Me quedaba después de clases con los que tenían más dificultades. Con frecuencia ponía dinero de mi bolsa para comprar lápices, cuadernos, cuentos. En 1977, sucedió algo que sacudió mi mundo de nuevo. Estaba hojeando el periódico un domingo por la mañana, cuando vi un anuncio pequeño en los clasificados. Busco información sobre Ana Sánchez Ramírez, nacida en 1942, que vivió en la región de Guanajuato hasta 1958. Comunicarse con Carmen Sánchez al teléfono. El corazón se me detuvo. Carmen Sánchez. El nombre de mi hermana sería posible después de casi 20 años sin saber de ella. Con las manos temblando, le llamé al número. Me contestó una voz femenina. Le expliqué quién era y por qué llamaba. Ana, eres mi hermana Ana. No cabía duda, era la voz de mi hermana menor. Quedamos de vernos ese mismo día en un parque cerca de mi casa. Las horas hasta el encuentro se me hicieron eternas. Cuando por fin la vi, la reconocí al instante. Pese al tiempo, tenía los mismos ojos de mi mamá, la misma forma de caminar. Nos abrazamos y lloramos sin parar. Carmen me contó que tanto ella como Toñito habían sido adoptados por una familia en la Ciudad de México. Tuvieron una infancia dura. Los padres adoptivos eran muy estrictos, pero al menos crecieron juntos. Con el tiempo, Toñito se mudó a Guadalajara y trabajaba como contador. Carmen era enfermera en un hospital público. Nunca dejamos de buscarte. Ana, siempre supimos que te habían mandado con el tío Antonio, pero cuando al fin pudimos ir, años después, él dijo que habías huido y no dejaste rastro. Le narré toda mi historia a la fuga. Mi vida en León, la llegada a la capital, mi matrimonio, mi hijo, mi carrera de maestra. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos, sujetándome las manos. Pasaste por todo eso tú sola. Ana, discúlpame por no haber estado ahí. No tenías cómo. Carmela, éramos unos niños separados a la fuerza. Lo importante es que nos encontramos ahora. A partir de ese día, nuestras vidas volvieron a unirse. Carmen empezó a visitarnos seguido. Se encariñó muchísimo con Pedro. Y juntos buscamos a Toñito, que vino a vernos unos meses después. Nuestra familia, rota durante tantos años, al fin se reunía. En 1979, tomé otra decisión importante: regresar a León. Quería reencontrar a la gente que me ayudó cuando más lo necesitaba: doña Lourdes de la pensión, doña Carmen de la tienda de telas. Quería agradecerles en persona, contarles cómo sus acciones habían cambiado mi historia. Juan y Pedro me acompañaron en ese viaje. Era la primera vez que volvía a León desde 1959. Muchas cosas habían cambiado, pero aún reconocía las calles principales, la plaza,
la catedral. Encontré a doña Lourdes ya muy mayor, cerca de los 80, viviendo todavía en la pensión, ahora administrada por su hija. Al verme en la puerta con mi esposo e hijo, primero no me reconoció, luego, poco a poco, se le iluminó la mirada. Ana, la niña que se escapó de la hacienda. No pude contener el llanto, me arrodillé a su lado y tomé sus manos arrugadas. Sí, doña Lourdes, vine para agradecerle por haberme dado un techo, por haberme enseñado a leer mejor. Usted cambió mi vida. Pasamos la tarde platicando. Le conté toda mi trayectoria. Le presenté a Juan y a Pedro con orgullo. Ella lloraba emocionada. Siempre supe que llegarías lejos. Niña, tenías una fuerza dentro de ti que pocas personas tienen. Por desgracia, no pude reencontrar a doña Carmen. Había fallecido años antes, pero visité su tienda, ahora dirigida por su hijo, y llevé flores a su tumba. Sin su ayuda, sin la carta que me dio para su sobrina en la capital, quizá mi vida hubiera sido muy distinta. Regresé de ese viaje sintiendo que un ciclo se cerraba. Las heridas del pasado no desaparecieron. Algunas jamás cerrarían del todo, pero ahora formaban parte de una historia de superación, no solo de sufrimiento. Viendo hacia atrás, comprendí cómo cada persona que se cruzó en mi camino, cada reto que enfrenté, cada decisión que tomé, por más pequeña que pareciera, me llevó exactamente a donde estoy. La niña aterrada de la hacienda, la joven en fuga, la obrera de la fábrica, la alumna de clases nocturnas, la profesora, todas son parte de mí. Etapas necesarias de mi viaje. Y hoy, a mis 83 años, viendo todo lo que he vivido, puedo decir con certeza valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de duda y miedo valieron la pena. Porque al final logré lo que parecía imposible, rompí el ciclo de abuso y abandono, construí una vida digna, crié a un hijo que nunca conoció el terror ni el hambre que yo viví, ayudé a cientos de niños como maestra, reencontré a mis hermanos. Mi historia no es solo mía, es la historia de tantas niñas y mujeres que, como yo, tuvieron que luchar contra un mundo que buscaba acallarlas y someterlas. Algunas lograron escapar, otras no tuvieron la misma suerte. Es también por ellas que la cuento hoy, para que sepan que, aunque todo parezca oscuro, siempre hay un camino hacia la luz. Si tú, que me escuchas ahora, estás pasando por momentos duros, recuerda que también puedes hallar ese camino. Puede parecer imposible, como me parecía a mí cuando tenía 8 años y dormía en el cuartito de una hacienda, pero no lo es. Siempre hay una salida. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Siempre hay una oportunidad de reescribir tu historia. Yo soy la prueba viviente de ello. Muchas gracias por escuchar mi relato hasta el final. Espero que les haya llegado al corazón y les muestre que, incluso en las condiciones más adversas, la fuerza del espíritu humano puede triunfar. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para soñar. Nunca es tarde para ser feliz. Si les gustó el video, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal.